tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Solano. Mi grupo está conformado por Estefanía Fernández, Dayana Penagos, Vilma Asprilla y quien les habla, Jennifer Solano. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente cursamos 10º semestre de Psicología. Entonces, para empezar, vamos a hablar qué preguntas le formularía el consultante. Entonces, para empezar, y lo que logramos observar dentro de la película es que se está manejando un trastorno de personalidad. En este caso, logramos identificar que el personaje actual se llama Jad y la segunda personalidad se llama Tyler. En este caso, ¿qué preguntas, digamos que para iniciar, yo realizaría como si, digamos que como terapeuta? En este caso, daría primero las preguntas iniciales para que logremos tener un buen contacto con el paciente, que sienta que está seguro, muy tranquilo, para que pueda expresar, digamos, qué es lo que siente tanto emocionalmente y asimismo lograr poder llegar al objetivo, que es buscar el problema, digamos, que se está presentando. Entonces, ¿qué preguntas haría yo? Descríbase usted cómo, digamos, que con qué personalidad se identifica el día de hoy, para saber si estoy hablando con Jad o con Tyler. ¿Con cuál se identifica más? Háblame de la otra personalidad. Digamos que en este momento, cómo se encuentra emocionalmente. Digamos que en este caso también me gustaría hacer mucho una pregunta de pronto si en su infancia ha tenido algún amigo imaginario. Es importante hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque pues podemos evidenciar si es algo que lo está afectando desde su infancia o si hasta el momento lo viene presentando, o sea, hasta ahorita lo está desarrollando. También me gustaría preguntarle cómo se siente físicamente y moral en este momento, porque puede que digamos alguna de sus dos personalidades esté afectando una más que otra, o por qué las creó. En este caso es importante hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo le fue el día de hoy? De pronto, de 1 a 5, ¿cómo considera que afecta la personalidad de Tyler? ¿O usted considera que digamos que es buena persona? Háblame, digamos, de cuál de las dos personalidades te gusta. Es importante hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque podemos evidenciar si es de pronto que en este caso, como lo pudimos observar en este caso en la película, Jad es una persona muy calmada, emprendedora, digamos que su trabajo le va muy bien, pero también tiene ciertas cosas que Tyler, al crearlo, logra identificar, y él como que se asocia más a esa personalidad porque es una persona muy divertida, hace lo contrario de la otra personalidad. Es importante hacer todo este tipo de preguntas porque pues ahí podemos evidenciar en este caso desde dónde ha iniciado la problemática o porque ya busca refugiarse un poco en Tyler. Muchas gracias. En la pregunta que está estipulada, que dice que qué causó el problema, podemos evidenciar lo insatisfecho que el protagonista se siente con su vida, ya que esta es monótona, aburrida, sin relacionamiento social, sin redes de apoyo significativas, sin ningún vínculo familiar. Dado que en los relatos manifiesta, en el transcurrir de la película manifiesta que este fue abandonado cuando él tenía 6 años de edad por su padre. Además, es una persona que compra por impulso y es una persona superficial. O sea, toda esta dinámica de su vida es influyente a la manifestación de la situación del problema que se ha presentado en el protagonista. También tenemos que la siguiente pregunta que tiene: ¿qué mantiene el problema? Y está evidenciado al observar que el protagonista se encuentra al límite de sus emociones. O sea, es tan fuerte toda esta problemática que él va desarrollando que daba esta condición de insatisfacción personal, la rutina de su vida y lo que ha generado el no dormir, ya que lleva como 6 meses sin poder dormir bien. O sea, esta persona está padeciendo de insomnio, pero ya grave, crónico.
esto lo conducen a querer transformar su vida, o sea, como hacer algo diferente. Y es aquí donde surge una nueva personalidad, donde entra la personalidad de Tyler, que es el antítesis de él. Ahora este personaje llega a realizar acciones muy osadas, cosa que el protagonista jamás en su vida, digamos, viviría, digamos, directamente. Ahora, esto lo hace sentir poderoso, es buen amante, es atractivo, es extrovertido, etcétera, y todas las cualidades que el personaje, digamos, que esta personalidad manifiesta. Ahora esta personalidad es totalmente opuesta a él mismo, es lo ideal de lo que él mismo hubiese querido llegar a ser. Bueno, en cuanto a qué mantiene el problema, pues se considera que la ayuda inicialmente que el protagonista buscó no era la más adecuada, pues se considera que no es un profesional, ya que el solo hecho de que el protagonista se hubiese acercado de él y hubiese manifestado la necesidad que estaba teniendo en ese momento, la cual está relacionada a que no podía conciliar el sueño, y que esta persona le hubiese dicho que no tenía nada y que si él consideraba que tenía algo, pues lo mejor sería que se fuese a los grupos de apoyo de personas con enfermedades terminales y que allí se daría cuenta que era tener un problema. Efectivamente, pues no es una ayuda. Muy seguramente si el protagonista hubiese recibido una atención temprana, con un buen proceso de evaluación, con una buena intervención y demás, con una buena apuesta de estrategias, pues de alguna manera tal vez se hubiese podido mitigar todo lo que pasó más adelante e incluso la aparición de Tyler. Buenas noches, mi nombre es Kathleen Fernández y ahora vamos a hablar sobre el modelo que vamos a utilizar para la intervención con Tyler. Él será intervenido de acuerdo con el modelo cognitivo-conductual propuesto por Fine, que consiste en un modelo integrador que comprueba los pensamientos establecidos de las distintas personalidades, así como los del paciente, entendiéndolo como un todo. De esta manera, para tratar el trastorno de identidad disociativo, se propone primero darse cuenta de las incongruencias cognitivas, perceptivas, afectivas y conductuales. Segundo, etiquetarlas. Y por último, modificar sus condiciones disfuncionales, lo que permite la corrección de los conceptos y esquemas distorsionados de su mente. Este modelo se compone de dos fases. La primera es la supresión del afecto, donde empiezan a conocerse las diferentes personalidades y es donde se lleva a cabo gran parte de la reestructuración cognitiva. El paciente aprende qué pensamientos, sensaciones y afectos incompletos surgen en su vida diaria. Una vez que se encuentran implicadas de forma activa en la terapia, las distintas personalidades del paciente, que se establece la colaboración de trabajo y que se encuentra en proceso la fase de estabilización cognitiva, puede empezar la etapa de disolución del afecto. En esta segunda fase, él comenzará a aprender comportamientos más adaptativos y se comienza con el trabajo reactivo. Con las diferentes personalidades se lleva a cabo la desensibilización sistemática ante los afectos negativos. De esta forma, las distintas identidades se van volviendo más parecidas entre ellas. Es esencial guiar al paciente para que se dé cuenta de todos los pensamientos que proceden de las distintas personalidades. La atención que hay que mantener en estas cogniciones le ayudará al paciente a centrarse, a ralentizar la velocidad de su pensamiento, a incrementar su capacidad para darse cuenta de lo que está pasando por su cabeza y le ayudará a discriminar cuáles son sus propios pensamientos y cuáles son los pensamientos de los diferentes estados del yo o personalidades. Además, le ayudará a formar una serie de datos para ayudar a discriminar qué es la realidad y qué no es la realidad. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a qué actitud debe tener el terapeuta frente a este caso, pues es importante contar con las habilidades básicas, ¿no? Recordemos que el terapeuta debe tener una escucha muy activa y la observación también es muy importante. Realmente ello nos permite poder recolectar la mayor información posible, permite también generar empatía, efectivamente que el consultante sienta que se le está prestando la atención necesaria, que en dado caso el terapeuta pueda reafirmar efectivamente la información que el consultante nos está brindando. La observación también permite evidenciar muchas cosas. Realmente también podemos evidenciar si efectivamente por la necesidad inicial que viene el consultante es la que realmente le está afectando, ¿no?
Por otro lado, también es importante que el terapeuta no emita juicios de valor ni haga algún tipo de comentario, discriminación frente a la necesidad del consultante, puesto que a partir de ello, pues también se compone en primera medida el ejercicio profesional. Y adicional a ello, pues el respeto hacia el consultante también. Es importante también tomar seriedad frente al caso, no hacer la negación de que tal vez el caso no existe, en este caso un trastorno de personalidad disociativa. Es más como hacer terapia y tener estrategias que permitan de alguna manera, en dado caso, poder unificar las dos personalidades y que el paciente pues también pueda identificar en qué momento de su vida aparece esta otra personalidad, o en qué parte de su vida de pronto él está reflejando en esta nueva personalidad, ¿no? Realmente son aspectos bastante importantes. Básicamente, pues lo que debe hacer el terapeuta es que el consultante pueda sentirse funcional y que de alguna manera pues se intente en la medida de lo posible, bien sea desaparecer una segunda personalidad o unificarlas para que el consultante pueda tener un bienestar y una calidad de vida óptima. Bueno, y finalmente, ¿cuál sería un indicador de cambio? Aunque existen diversos indicadores de cambio, se puede decir, y es importante reconocer el reconocimiento de los resultados obtenidos mediante el tratamiento, en este caso lo que se le presentó, todo el proceso que se vino trabajando con Jack, el descubrir los nuevos aspectos en sí mismo y durante la terapia. Ya pues bajo estas dos personalidades, tanto de Jack como de Tyler, manifestación de un comportamiento o una nueva emoción que puede pasar frente, digamos, cuando se hable acerca de cada una de sus dos personalidades, el por qué, porque digamos que se asocia más a una que a otra, pero aún así se refugia, no sé, de pronto más en Tyler, puede pasar. Expresar una necesidad del cambio. Esta sí es muy importante porque el paciente tiene que llevar su tratamiento para sí mismo poder sobrellevar, digamos, que lo que se está viviendo, todo el proceso, cuál fue la problemática que es, digamos, que arrancó desde qué raíz y cómo se puede llevar, digamos, a tal fin de tener de pronto un cambio y aceptar en sí un problema. Digamos que acá sí es importante que Jack, a pesar de que en la película lo demuestra, ¿sí? Pero es importante que él, cuando se exprese, pueda entender que pues Tyler es una persona como un imaginario, que efectivamente fue creado por él, pero él tiene que, digamos, que reconocer por qué lo hizo, porque digamos que su amigo imaginario fue de pronto de su infancia, como puede ser que lo creó hasta ahorita, y el por qué, y reconocer, digamos, que todo este tipo de el proceso que se va a venir construyendo con su terapeuta. Entonces, muchas gracias.